Capítulo 31 al 33. No soy dueño de Danmachi, ni de la historia es de @naruersa de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Este observó en silencio las lágrimas que bajaban por las mejillas de Bell. ¿Qué estás soñando? Se aventuró a preguntar en un susurro la diosa del hogar. Este negó mientras acariciaba los cabellos de los hermanos Cranel. Se hallaban en el centro de tratamiento de Babel. Dos camas individuales separadas por una simple mesa de luz. La diosa sentada en el medio de estas jugaba con los cabellos de los chicos como si de una madre se tratara. Quería matarlos. Pero al ver a Naruto llegar al hogar cargando consigo a Bell herido, aquella furia se esfumó para ser suplantada por preocupación. La chica ayudante, Lily, también estaba ahí afuera de la habitación esperando alguna noticia. Este limpió las lágrimas de Bell. La diosa acarició las marcas en las mejillas de Naruto, sacándole una pequeña sonrisa tranquila, serena. Han trabajado bien, mis niños, expresó la diosa levantando los flequillos de cada uno, depositando un suave beso en la frente. Felicitaciones. Estoy orgullosa de ustedes, sonrió con su mirada fulgurante. Unas palabras que cualquier hijo quisiera escuchar salir de la boca de sus padres. Estoy orgulloso. Dos simples palabras que a cualquier chico en cualquier parte del mundo le haría inflar su pecho sintiendo que por fin había cumplido algo importante. Una sensación indescriptible que lamentablemente no muchos podían contar. Descansen, la diosa sonrió y negó al mismo tiempo que dos hojas posaban en sus suaves manos. Los estados actualizados. Realmente cada día me sorprenden más, expresó leyendo los datos de las hojas. Su verdadera aventura comienza ahora, chicos. La diosa se levantó de su lugar y caminó hasta la puerta. Debería de prepararse mentalmente para lo que estaba a punto de pasar. La ciudad de Horario se pondría patas para arriba apenas aquella información se haga de dominio público. Los hermanos Cranel habían llegado para destrozar con todo lo planeado. El gremio estaba rodeado de ruido temprano por la mañana. En el periodo de tiempo desde la mañana hasta el mediodía, los aventureros se dirigirían a ese amplio vestíbulo sin parar. Aunque había algunas personas que fueron a discutir sobre su futuro para explorar el calabozo con sus asesores, la mayoría de las personas que estaban allí para recoger información actualizada de la enorme cartelera o de sus compañeros. Con las notificaciones de nuevos productos en venta de las facciones de tipo comercial y la adquisición de nuevo botín como iniciativa, las otras familias están preocupados por el informe de testigos sobre el tipo extraño sin confirmar. La información hecha pública por el gremio tenía un gran valor para los aventureros y no debía ser subestimada. La fuerte luz solar iluminaba el gran vestíbulo, numerosos demi-humanos movían sus manos y piernas mientras hablaban. Parece que esos aventureros aumentaron de nuevo hoy. Hey, todavía estamos trabajando. No hables conmigo. Sentada en la ventana del mostrador, Eina susurró tranquilamente y le recordó a Misa, quien estaba rascando sus oídos. Justo como había dicho, desde esa mañana, había incluso más figuras de aventureros. Incluyendo a Eina, cada una de las recepcionistas pensaba adoptar medidas específicas y acelerar su ritmo de trabajo constantemente. Hasta ahora, Eina había estado atendiendo a los aventureros. Finalmente podría tomar un descanso. Normalmente, el grupo de personas al que le gustaba acercarse a las bellas recepcionistas a plena luz del día eran echadas. La reunión de los dioses se está acercando. Recientemente, los rumores del aumento de nivel se han extendido constantemente entre los aventureros. Como era de esperar, el principal es el rumor de un minotauro apareciendo en el 9º piso. Bueno, sí. Eso parece. Hace 3 días, la información de un aventurero nivel 1 con el rostro pálido se había extendido. Es decir, un minotauro apareciendo en los pisos superiores. Más de la mitad de los aventureros de Horario se sorprendieron con la noticia traída por la familia Loki y solicitaron que información detallada fuera proporcionada por el gremio. Desde ese día no se sabe nada de ellos, pensó Eina apoyando su barbilla entre sus manos, observando la luz que entraba a través de los ventanales. La imagen de cierto espadachín negro vino a su cabeza rápidamente. Cada vez que pensaba en Naruto, su corazón era golpeado por decenas de sentimientos complejos. Allí está uno de tus aventureros favoritos, bromeó Misa señalando más allá. Eina alzó su cabeza observando una cabellera blanca acercarse con una sonrisa en su rostro eludiendo a todo presente. Parece estar contento, advirtió Misa.
Pero su hermano no está, musitó la humana buscando a Naruto entre la multitud sin éxito alguno. El muchacho realmente parecía un conejo sonriente yendo hacia ellas. Buenos días, Eina-san. Buenos días, Bell-kun. Mucho tiempo sin verte. ¿Has estado trabajando duro en la exploración? Saludó Eina dándose cuenta de la estúpida pregunta hecha. No es necesario que diga esas palabras, ¿verdad? Sí, he trabajado duro. Aunque la última vez que entré en el calabozo fue hace unos días. Fufu, después de todo el descanso también es importante. Cuando debes descansar bien, ¿no es así? Es raro verte sin Naruto-kun, ¿dónde está? Mientras Eina sonreía, se puso a hablar con Bell, quien estaba de buen humor. Sentada en el asiento del mostrador al lado de ella, Misa también le sonrió preparando una pila de documentos en sus manos. Bell no respondió sonriendo entusiasmado. Entonces, ¿qué cosas buenas pasaron? ¿Cómo lo supiste? Preguntó Bell anodado. Con la sonrisa que llevas, cualquiera se daría cuenta, respondió Eina. La semielfa ladeó su cabeza mientras su mano se agitaba un poco dándole a entender que quería saber el chisme. En realidad, expresó Bell sonriendo de tal manera que haría a cualquier otra persona también sonreír. Sí, Eina impaciente quería saber. Naruto y yo subimos de nivel, la pila de documentos que Misa llevaba se cayó al suelo. Eina sonrió. Sonrió bellamente. Entonces, esa hermosa sonrisa se congeló rígidamente y no podía moverse. Si fuera a describirse con precisión, era como si el tiempo se hubiera detenido. Dejándolos de lado, los bulliciosos sonidos en el vestíbulo todavía no habían cambiado. La sonrisa de Eina tembló junto con todo su cuerpo. El EV-27, ¿sí? ¿Ambos? ¿Sí? ¿No estás mintiendo? Para nada. Bell-kun, ¿cuándo se convirtieron en aventureros? Hace mes y medio. La conversación terminó abruptamente. La semielfo y el humano intercambiaron sonrisas ligeramente. Eina se levantó de la silla, y explotó. Nivel 2 en mes y medio. Ese grito envolvió todos los sonidos circundantes. El grito que hizo que todos en la sede se congelaran resonó como un trueno. Después, Bell, quien estaba parado delante de Eina, encogió su cuerpo hacia atrás dramáticamente. Sí, bueno, casi, mencionó Bell sonriendo desviando la mirada sabiendo que otro grito sería lanzado. En realidad, Naruto, negó mientras se tiraba de sus cabellos. ¿Qué haría con estos hermanos? Te dije que no hagas nada. Apenas despertaste hace 2 horas, gritó la diosa con un grito. Afuera de su hogar, entre los escombros de lo que antes era una iglesia, Naruto agitaba un pequeño palo de madera en el aire. Fush. El muchacho era bañado por los rayos del sol que nacían en el horizonte. Giró, y descendió un suave ataque. Naruto se detuvo observándose las manos. Pareciera que el chico estaba acostumbrándose a algo nuevo. En las manos de la diosa las hojas de los estados se podían observar. Bell Cranel. LB. 2 fuerza. 10 resistencia. 10 la otra hoja escondía el resto de habilidades y magia del hermano mayor. Realmente qué haré con ustedes, mencionó negando para pronto poner una leve sonrisa. Horario iba a ponerse patas para arriba. Naruto Cranel, LB. 3 Fush. ¿Qué demonios pasaba? ¿Qué era esto? ¡Qué increíble! Swish. Bajo la mirada atenta de su diosa, Naruto ladeó nuevamente una espada de madera. Aunque no podría llamarse de aquella forma, realmente se trataba de una rama arrancada de un árbol en las cercanías. Fush. ¿Esto era subir de nivel? Ahora entendía la mirada arrogante de aquellos bastardos de nivel 2 y superiores. Su cuerpo parecía haber evolucionado. Sus sentidos, sus músculos, su conexión mente y cuerpo, su magia, todo. 1, 2. 1, 2. Los pies y piernas del muchacho iban al compás de la respiración del aventurero. Inhala, exhala. El cuerpo del muchacho parecía hacerse uno con su alrededor. El aire, las hojas que caían, e incluso los rayos tempranos del sol en el horizonte. Era una imagen muy distinta a lo mostrado del espadachín dentro del calabozo. Alguien violento, sanguinario, y cruel con los monstruos. Ahora parecía una persona distinta ladeando aquella rama seca. No era un estilo sin técnica, era una danza feroz y fina al mismo tiempo. Fush. Naruto se detuvo dejando su brazo izquierdo extendido junto a su arma de práctica improvisada.
Tenía que acostumbrarse a su nuevo cuerpo. Naruto dejó caer la rama al suelo, mientras retomaba camino hacia su morada. Puck había desaparecido. El pequeño espíritu parecía que había entrado en una especie de hibernación. Naruto dejó escapar una leve sonrisa de lado. Por fin, no tendría que soportar al pequeño taladrando su cabeza minuto a minuto con sus bromas y comentarios. Unas merecidas vacaciones hasta que el espíritu volviera a despertar. El muchacho al pasar por al lado de su diosa movió sus manos preguntando. ¿Bell-kun? Musitó Estia tratando de recordar las señas hechas. La diosa había tomado clases en sus tiempos libres sobre lenguaje de señas. Era su diosa, su figura materna, no podía no relacionarse con sus hijos. Los quería mucho, se preocupaba por ellos. Aprendería lo necesario para hacerlos sentir cómodos. ¿Sabes cómo es?, habló Estia negando con una sonrisa siguiendo a Naruto, quien había ingresado en aquella habitación dentro de la iglesia abandonada. Despertaron ayer, pero apenas hoy pudo, salió corriendo hacia el gremio para informar sobre el aumento de nivel, aunque técnicamente Bell aún no había subido. Para ascender el muchacho debería de elegir una habilidad de entre las 3 que le habían tocado. Naruto negó. Esperaba que no dijera nada sobre su salto enorme hacia el nivel 3. Ya era de locos que alguien subiera al nivel 2 en mes y medio, pero 2 niveles juntos en mes y medio. Eso ya era imposible. Aunque me sorprende tu decisión precoz sobre tus habilidades, mencionó Estia. Sí, a diferencia de Bell, Naruto ya había elegido sus habilidades. Siendo este el momento donde se habían dado cuenta que el muchacho había subido 2 niveles de un salto. Un Berserk aquellas 2 habilidades fue las que Naruto eligió casi al minuto de saber de su existencia. Ahora que Bell-kun no está. Dime qué fue lo que pasó dentro del calabozo. El tono de voz de la diosa dio un giro de 180 deteniendo en seco a Naruto, quien parecía temblar levemente. Podré ser una diosa novata en cuanto al mundo de aventureros, Naruto. Pero nadie avanza 2 niveles de un solo salto, menos en tan poco tiempo. El muchacho no llevaba su armadura, yendo descalzo con un pantalón blanco holgado, y una remera negra larga pegada al cuerpo. El chico se sentó en el sillón indicando con su brazo derecho a su diosa para copiar la acción. Un silencio invadió toda la casa. Bien, pero primero tú cuéntame los secretos que me has estado guardando. Naruto movió sus manos. ¿A qué te refieres?, interrogó tratando de despistar la diosa. Musitó Naruto con una expresión enojada moviendo nuevamente sus manos. Mi habilidad para devorar monstruos, también funciona en humanos, ¿verdad? Estia tardó en comprender las palabras tras aquellos movimientos. En su mirada se apreció el entendimiento, y la diosa guardó silencio bajando su cabeza. Así que, eso fue lo que pasó. Por eso subiste tan rápido de nivel, mencionó dándose cuenta rápidamente, la diosa juntando sus manos, imploró. Tenía mis razones para ocultarlo, Naruto-kun, expresó. La diosa extendió sus manos tomándolas del aventurero. No sabemos nada de aquella habilidad que tienes. ¿Y si además de poder, sus recuerdos te son transferidos? ¿Y si por azar del destino te conviertes en una clase de bestia sedienta de sangre? El muchacho quiso emitir un sonido de negación, pero la diosa fue más rápida. Tengo miles de años, Naru, expresó la diosa. He visto a los hombres más puros caer en la locura por poder, reveló dejando un nuevo silencio en la escena. No te pido que me perdones, solo que me entiendas. Naruto había desviado la mirada eludiendo los ojos color zafiro de su diosa, su figura materna. El muchacho puso un pequeño puchero, y observó al rostro a Estia. Él también guardaba secretos. Ni siquiera Bell sabía que no eran hermanos de sangre. Sería hipócrita de su parte reclamarle a su diosa por guardarle tal información sobre su habilidad. Tras aquellos pensamientos, en una leve fracción de segundo pasó por su cabeza, ¿qué sucedería si comía un pequeño pedazo de carne de los aventureros más fuertes? Así como aquel pensamiento llegó, se fue casi al instante. Naruto negó deshaciendo aquellos pensamientos. El muchacho resopló llamando la atención. Naruto asintió sonriendo levemente mientras apretaba el agarre en sus manos. Gaara, no necesito el lenguaje de señas. El tono de voz que empleó, la forma en la que sus párpados se cerraron levemente, sus pupilas brillando, las comisuras de sus labios levedas a punto de sonreír. Perdón. Aquello fue lo que Naruto trató de expresar. Perdóname tú a mí, pidió la diosa negando ante el gesto del muchacho.
Ven, mientras me escribes todo lo que sucedió en el calabozo, yo te diré toda la información sobre tu habilidad, mencionó buscando con la mirada el papel y lápiz. Reunión de los dioses. Era divertido cómo había comenzado todo aquello. Hace decenas de años al principio era una reunión de 5 o 6 dioses que se juntaban a charlar sobre la vida. Poco a poco, comenzaron a cambiar los temas de conversación, y más dioses empezaron a ser invitados. Antes de darse cuenta, y años después, la reunión de aquellos primerizos dioses se transformó en un momento donde se charlaba sobre las familias, sus miembros, las expediciones, la ciudad, el futuro, e inclusive, el apodo de distintos aventureros. El lugar de celebración de la reunión de Dios se encontraba en el rascacielos en el centro de la ciudad. En el piso 30. Las alteraciones realizadas estaban casi completamente representadas por el amplio espacio de este piso. Las paredes que originalmente estaban allí fueron completamente destruidas, gruesos y largos pilares estaban alineados cuidadosamente al lado del otro y apoyaban del techo. Dentro del vasto espacio, solo había una gran mesa redonda situada en el centro. No había ningún otro mueble. Las paredes exteriores estaban rodeadas por una enorme pared de cristal y cubrían completamente el espacio del 30º piso. Daba la apariencia de un templo flotando en medio del aire. ¿Pareces estar tranquila? ¿Debería estar nerviosa?, preguntó Hestia. Había alrededor de 30 dioses en la sala. Algunos rostros conocidos, y otros que aparecían tras meses de desaparición. Los dioses llevaban sus ropas cotidianas sin ir vestidos de gala. Al lado de la pequeña diosa, Hefesto, la hermosa pelirroja de un ojo sonrió de lado. Algo. Es tu primera vez en este tipo de escenario. Deberías de haber venido con una imagen más presentable. Arrastró la última palabra dándole un suspenso al momento. La diosa de la forja no mentía. Aquella sala, aquella reunión, era un escenario de guerra. Todos sabían cómo eran la mayoría de los dioses. Rencorosos, orgullosos, vanidosos, y un largo etcétera. Estaban allí para sacar a relucir los logros de sus hijos. Estaban allí para mostrarles a los demás quiénes eran las familias más fuertes. Solo estaban para demostrar, e inclusive para humillar si la ocasión lo ameritaba. Y una diosa principiante en cuanto a los aventureros como lo era Hestia, vestida con aquellas ropas que para los dioses no eran dignas de una diosa, los presentes observaban a la pequeña como polilla yendo al fuego. Un pequeño juguete con el cual divertirse para pasar a otro. Hestia, con aquellos ojos zafiros como el mar, estudió sus ropajes. Negó con una sonrisa. Que lo hagan, mencionó Hestia atenta ante la mirada de los dioses. Si quieren subestimarme que lo hagan, no me interesa en lo más mínimo. Hefesto sonrió ante aquel comentario. Aquella diosa pequeña era la mayor de los olímpicos, y todos parecían olvidar aquel detalle. Hasta el propio Zeus en los cielos se cagaba del miedo cuando Hestia se enojaba. Aquella diosa tan pequeña era de las más peligrosas. Tenía la apariencia de una pequeña llama, pero podría quemarte como si el mismo sol estuviera frente tuyo. Sin embargo, si se atreven a menospreciar a alguno de mis hijos, advirtió Hestia con la imagen de Naruto y Bell pasando por su mente. Solo cenizas quedarán de ellos. Hefesto sintió su cuerpo temblar de pies a cabeza. Ahí estaba, aquella no era Hestia, aquella que había hablado era Vesta, la diosa que hacía que sus hermanos olímpicos huir del lugar. Bueno, comencemos. El ruido rodeando la mesa redonda de repente se calmó. La persona que habló sacudió su cabello rojo y se levantó. Loki. La anfitriona esta vez seré yo, mencionó la diosa nórdica guiñando un ojo sacando su lengua. Bienvenidos sean todos a esta nueva reunión de dioses. Hestia revoleó su mirada. Ella se ofreció, reveló Hefesto al ver el gesto hecho por la olímpica. Sus hijos están en una expedición, y se encuentra sola en su mansión. Loki pareció sentir la hostilidad de Hestia ya que desvió la mirada hacia aquel lugar. La pelirroja la ignoró mientras daba inicio a la reunión. ¿De esto trataba estas juntas? Hestia suspiró queriendo dejarse caer sobre la mesa. Parecía un mal chiste, solo hablaban de rumores y debatían sobre qué familia la tenía más grande. Lo único de seriedad para Hestia en esta reunión de 40 minutos había sido el leve nombramiento de Ares. El dios de la guerra griego, que yacía en otro reino, parecía querer acercarse y causar un conflicto en horario. No era la primera vez en estos años, pero los dioses presentes no le daban importancia.
Ares tenía miles de soldados sobrepasando en una cantidad de 10 contra 1 a horario. Sin embargo, cantidad no es lo mismo que calidad. Uno solo de horario era equivalente a 100 de Ares. Entonces, comencemos la siguiente parte. Comencemos el proceso de nombramiento, expresó Loki sonriendo. La tensión llenó el aire. Con el discurso de Loki como guía, las expresiones de los numerosos dioses que habían estado callados hasta el momento cambiaron. Hestia también era una de las personas que se mantuvo atrás y no dijo nada. Los otros dioses se llenaron de sonrisas malvadas. Hefesto solo negó y con una sonrisa que expresaba compasión palmeó en el hombro a su amiga diosa del hogar. Vaya nombres de mierda, aquello fue lo que quería decir Hestia tras escuchar los nombres dados en la reunión. Si no eras un dios importante, el miembro de tu familia era apodado con un nombre vil y burlón, que solo servía para hacer reír a los dioses que se lo habían puesto. Había alguna que otra forma de evitar aquellos apodos penosos. Una, era sobornando al encargado de la reunión, o sea Loki esta vez. Ni de chiste, Hestia y ella se llevaban como agua y aceite. La segunda, pues era ser una mujer linda. Sí, la mayoría de dioses en la reunión eran hombres. Si eras una mujer linda, la multitud masculina evitaría a toda costa ponerte un nombre gracioso. 1, 2, 3, 20. Pronto el nombramiento de todos llegaba a su fin. Bien, Loki habló dejando escapar un tono de voz de desagrado. El último par, Hestia contuvo su respiración, erguió su espalda, y mantuvo la postura de una reina antigua bajo la mirada de todos. Loki se levantó tranquilamente empezando a caminar hacia su futura presa. Antes de nombrarlos quiero preguntarte algo, enana, mencionó la diosa pelirroja abriendo sus párpados mostrando aquella mirada perspicaz de la diosa del engaño. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Cómo fue que en un mes y medio usando nuestra gracia esto sucediera? Pump. La diosa nórdica estampó los papeles frente a Hestia mostrando la información de sus hijos. Uno solo ya era raro, dos imposible. Pero que encima uno de esos avanzará 2 niveles, ¿qué escondes, enana? El lugar se silenció. Incluso Aishchan de mi familia tardó 1 año en avanzar de nivel, replicó Loki. Había sido hace 8 años. Una pequeña Aizo Ayestein de 8 años de edad había subido de nivel marcando un récord destrozado por un par de hermanos provenientes de una pequeña familia. ¿Hiciste algo con tu poder divino? Clic. Aquel fue el momento en donde la cabeza de Hestia resonó. Era ahora. Si se dejaba pisotear por Loki bajo la mirada de las familias más poderosas e importantes de Horario, entonces seguiría siendo así por el resto de años. Loki, jamás desafíes a una madre que intenta proteger a sus cachorros, porque en ese preciso momento, te darás cuenta de lo poderoso que puede ser el amor de una madre. No, jamás haría algo así, mencionó Hestia observando cómo Loki estaba a punto de abrir la boca para debatir aquel detalle. Capaz, solo capaz, tu pequeña Ais lo que sea, no sea tan especial como crees, silencio abrumador. Un golpe al orgullo y ego de los dioses. La madre ataca para proteger a sus retoños. Hefesto tragó saliva. ¿Acaso Hestia quería una guerra contra Loki? La pequeña diosa del Olimpo era fuerte, y sus hijos también parecían ir en un grandioso camino, pero estábamos hablando de 3 contra una familia de decenas de aventureros. Tu razonamiento se fue de vacaciones, idiota, pensó la diosa tuerta. Los párpados de Loki se abrieron mostrando aquellos ojos pocas veces vistos. La diosa no mostraba su mirada en su día a día, salvo en ocasiones muy particulares, y esta era una de ellas. ¿Qué dijiste, enana? Preguntó Loki acercándose hasta pegar su frente con la de diosa del hogar. Repítelo si tienes los ovarios para hacerlo. Hestia no respondió, solo sonrió de lado, algo que pareció sacar de quicio a Loki. El aura de ambas diosas comenzó a rellenar todo el ambiente. La temperatura de todo el lugar aumentó drásticamente, ocasionando que la mayoría de dioses se hundieran en sus asientos. ¡Qué divertido! Una voz hermosa resonó. La atención de los dioses se enfocó en el nuevo invitado, desviando sus miradas del par de diosas. Sentada en su trono, Freya habló como si nada sucediese a su alrededor. Hestia dijo que no hizo nada impropio con la gracia de sus hijos. No hay necesidad de forzarla a hablar, ¿no es así? Mencionó Freya cruzando sus brazos por debajo de su escote, causando que las miradas de los dioses machos se encendieran.
No interferimos en los asuntos internos de otras familias, en ningún momento, este había apartado su mirada de Loki. Además está prohibido preguntar sobre el estado de un miembro ajeno a tu familia, mencionó la diosa del hogar regresando las miradas del salón a ella. ¿O acaso una diosa veterana como tú no lo sabe? Sonrió Estia burlona. Loki no contestó dirigiendo su atención a Freya. 1 mes y medio. Y uno de ellos 2 niveles en un solo salto. ¿Entiendes lo que significan esos números, diosa pervertida? Mencionó la diosa pelirroja. Desde la caída de las familias de Zeusiera, el manto de los más fuertes lo habían tomado Loki y Freya. Y a diferencia de sus antecesores, quienes trabajaban en equipo, siempre hubo un pequeño cruce entre la diosa del amor y la diosa del engaño para saber qué familia era más fuerte. ¿Quién se quedaba con el título del más poderoso de Horario? Con un gesto elegante, Freya acomodó su cabello plateado detrás de su oreja. ¿Sigues insistiendo en eso? La diosa del amor tocó su mejilla izquierda 2 veces en un gesto pensante. Puede ser que esto sea más personal, celos. ¿Te enfada saber que los niños de Estia hayan destronado a tu hija favorita? Loki observó la sonrisa inmutable en las facciones de Freya, y allí se dio cuenta que la diosa del amor la había llevado a un callejón sin salida. Los números son casi imposibles, expresó Freya. Pero, el mayor de ellos no logró borrar la diferencia de nivel, y derrotó al Minotauro. Enfrentarse a un rival de tal calibre, sumado a sus puntos de experiencia anteriores, ¿no es lógico su ascenso de nivel? La totalidad de los presentes se sorprendió por las palabras que dijo Freya. Dentro de la información de Belcranel que los dioses sostenían, lo digno de mención era que en el pasado se había reunido con un Minotauro en 2 ocasiones, e incluso fue derrotado en una de ellas. Los dioses de los alrededores continuaron estando de acuerdo con el razonamiento de Freya. ¿Y el menor? Preguntó Loki. La diosa del amor alzó sus hombros restándole importancia a la pregunta. ¿Él es el menor? Pensé que Naruto Cranel era el hermano mayor. Comentarios de aquel estilo resonaron. Han pasado miles de años desde que los dioses les hemos otorgado la gracia a los aventureros, e inclusive en todo este tiempo, aún no sabemos el alcance de todo su poder, ni el potencial que tiene, expresó Estia saliendo en defensa de Naruto. Después de eso, la reunión de repente entró temporalmente en un estado en blanco. A pesar de que estaban llenos de interés, por lo menos no había necesidad de revelar forzosamente el estado de los hermanos, surgieron voces de acuerdo con las reglas entre las facciones. Poco después, aparte de un grupo de dioses, eso se convirtió en la opinión de la mayoría. Freya sonrió en silencio y con una expresión elegante, le lanzó una mirada a Estia. Ante la silenciosa mirada plateada, Estia le devolvió el gesto. Pronto, Freya se levantó de su asiento preparado. ¿Eh? ¿Te vas, Freya-sama? De repente recordé algo urgente, permítanme irme primero, aún falta darle el nombre a los hermanos, mencionó el mismo dios que había hablado anteriormente. Freya tomó el papel con la información de Bell y Naruto, viéndolo una última vez. No se me ocurre nada, sin embargo, espero que sean nombres lindos, exclamó la diosa poniendo su mejor sonrisa. Al instante, todos los dioses soltaron un alarido de asentimiento. La muchedumbre comenzó a hablar entre ellos casi a gritos, mencionando las características físicas de los hermanos Cranel, mencionado un nombre u otro. Loki puso una mirada seria mientras se cruzaba de brazos, sentándose en la mesa al lado de Estia. Ten cuidado, enana, advirtió Loki. Estia asintió observando cómo los cabellos plateados de Freya se tambaleaban a punto de salir de la habitación. Me siento incómoda dándote una advertencia, pero no puedo dejar que esa diosa se ande por ahí como si nada, mencionó Loki observando también la marcha de Freya. Esa loca ha puesto su mirada en tus hijos. Lo sé, expresó Estia dejando que sus ojos zafiros pierdan aquel brillo en ellos, aquel fuego. Freya se detuvo. Una sensación amarga la había invadido de pies a cabeza. Se giró levemente observando hacia atrás, fijando su atención en Estia. Las miradas de ambas diosas conectaron. Y en ese preciso momento fue que sucedió. Parecía como si Cronos, el mismo titán del tiempo, hubiera congelado el lugar dejando que ambas diosas coexistan solas en aquella habitación. No hacía falta palabras, Freya entendió al instante lo que Estia quiso transmitir. Toca a mis hijos nuevamente, y te mato. El tiempo pareció reanudarse dejando que los comentarios e ideas de los demás dioses se oyeran en la habitación.
Freya sonrió levemente saliendo de la habitación bajo la fría mirada de la diosa del hogar. Eina, lo tengo. Te lo pasaré, búscalo rápidamente. La mencionada recibió la lista de la mano agitándose de Misa. Era un pergamino que enumeraba ordenadamente a los aventureros y sus alias. Cada pieza, Eina miró hacia abajo desde la parte superior a la parte inferior y cambió a la siguiente cuando terminó de examinarla. Entonces, al final de la página, Eina notó el nombre de uno de sus objetivos. ¿Eh? ¿Es el de Belkun? Eina no pudo evitar reír. Relajó sus mejillas y sus diminutos labios dibujaron una sonrisa amable. Cuando Misa miró sobre su hombro para poder verla, Eina leyó el alias. Él es llamado Pequeño Novato, no estaba para nada mal. El par de chicas había deducido que ambos hermanos serían marcados con nombres divertidos en busca de ser la nueva burla de los dioses. Los ojos de Eina buscaron al otro hermano, encontrando el apodo casi al instante. Bueno, creo que era algo obvio, rió suavemente la semielfa. El almuerzo ya está listo. Es la hora de descanso. Ambas chicas observaron la puerta de la habitación trasera donde aquel grito provino. Eina dejó el pergamino a medio cerrar sobre el escritorio yéndose acompañada de Misa. Los rayos del sol que entraban por el enorme ventanal iluminaban la zona entreabierta del pergamino, allí donde un sobrenombre nacía para convertirse en una leyenda de Horario, espadachín negro. ¿Qué les pareció estos capítulos? Me gustaría mucho saber lo que piensan.